Las informaciones hispanas desde los Estados Unidos de Norteamérica. Estas son las noticias en español desde Estados Unidos para el mundo. Los principales titulares de la prensa global aquí en ARN Noticias, ARN News, con César La Antigua. Crucial rol de los hombres en la caída de la natalidad mundial, según reporta la prensa hoy. Cuando el ahora vicepresidente electo de Estados Unidos, J.D. Vance, hizo comentarios sobre las mujeres sin hijos, refiriéndose a ellas como cat ladies, un término despectivo que literalmente significa dama de los gatos, evocó una imagen de mujeres educadas, urbanistas e interesadas en su carrera profesional. Pero la imagen que tienen los hijos está cambiando. Investigaciones científicas descubrieron que es más probable que sean los hombres que los que no pueden tener hijos, aunque los deseen, en particular aquel con menos ingresos. Un estudio realizado en Noruega en el año 2021 reveló que la tasa de hombres sin hijos era de 72% entre el 5% de los que menos ganaban, pero solo de 11% entre los que más ganaban, una diferencia que había aumentado casi a 20 puntos porcentuales últimos 30 años. Robin Daly es uno de estos hombres que querían tener un hijo, pero tuvieron que esperar por las dificultades para conseguirlo. No fue la universidad y se convirtió en técnico de fotografía en un laboratorio universitario en Manchester, en el Reino Unido, a los 30 años. Hagley estaba desempleado y estaba desesperado por ser padre, pero dice que la situación económica no se lo permitió. El Consejo de la Judicatura reconoce el derecho a la información que tiene cada oyente, el informarse, el disfrutarlo, el conocer, el ir más lejos y más allá en la veracidad de la información y la exposición de las noticias a un público ávido por conocer la información. Ese es un derecho que nadie te puede robar, el derecho a estar bien informado, sin falsas noticias y sin manipulación. Hagamos valer ese derecho. Infórmate 24 horas con César La Antigua, la voz informativa mundial. El mundo y las noticias del día en ARN News, noticias en español desde Estados Unidos. La derecha latinoamericana considera a la izquierda como un enemigo existencial y no como un rival legítimo que tiene derecho a participar en elecciones y ganarlas. Cuando en el año 2018 el escritor peruano Farid Haqqan terminó su libro El eterno retorno de la derecha radical en el mundo contemporáneo, creía que la ultraderecha no tenía relevancia en América Latina o la parte en la izquierda. Pero años después, Nayib Bukele se convirtió en el presidente de El Salvador con un discurso conservador, antisemita y de mano dura contra la delincuencia que logró atraer las masas. En aquel entonces era uno de los países más violentos del continente. Su éxito sorprendería a una región donde, con la llamada marea rosa de izquierda, había dominado por más de 2 décadas gran parte de la política en El Salvador y otros países. Su éxito sorprendió a una gran región donde, con la llamada marea rosa, la izquierda había dominado por más de 2 décadas gran parte de la política. 4 años después, el libertador Javier Milei se hizo con la presidencia de Argentina con un discurso similar en muchos aspectos al de Bukele. Con un periodismo incisivo, una investigación magistral, reconocido internacionalmente por su inquietud de comunicar la verdad en cualquier terreno, en cualquier forma, donde surge la noticia, ahí hay un informante. Las noticias son lo más importante en el género informativo, así que nosotros te damos lo mejor a cada tiempo y a cada hora con el enfoque noticioso global. Yo soy el reportero cristiano. América Latina y el mundo con las noticias en español aquí en ARN News, American Radio News, American Radio Noticias en español.
de lunes a viernes o aunque sea el fin de semana. Quisiésemos parar, pero ya no podemos. Estamos comprometidos con este pueblo y con la información 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Aquí las noticias no paran, porque su reloj y los hechos tampoco. Noticias, jamás nos cansaremos de informarte. Varias aerolíneas suspendieron sus vuelos a Haití después de que un avión de pasajeros procedente de Estados Unidos fuera alcanzado por disparos cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Puerto Príncipe el lunes. El vuelo 951 de Spirit Airlines, procedente de Fort Lauderdale en Florida, fue desviado a la República Dominicana, donde aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Santo Domingo. Un asistente de vuelo sufrió varias heridas leves, según informó la aerolínea en un comunicado, añadiendo que ningún pasajero resultó herido en el percance. Es la segunda vez en 3 semanas que se hicieron disparos contra un avión en la capital de Puerto Príncipe, Haití. El mundo completo en cobertura especial. ARN Noticias con César La Antigua. ARN Noticias al día con la información. La polémica decisión de el gobierno de Daniel Noboa de suspender a la vicepresidenta ecuatoriana a pocos meses de las elecciones continúa sembrando mucha polémica y disgusto en el pueblo ecuatoriano. El mundo completo en cobertura especial. ARN Noticias con César La Antigua. ARN Noticias. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, admitió este miércoles que por no haber investigado debidamente un escándalo sobre un pedófilo abusador de menores asociados a la Iglesia de Inglaterra, la presión sobre Welby, máximo representante de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de 85 millones de anglicanos en todo el mundo, fue en aumento desde que la semana pasada se hiciera público un informe que reveló que durante décadas la institución encubrió los violentos abusos físicos y sexuales cometidos por el abogado John Smith a más de 100 niños y jóvenes dentro de la iglesia anglicana en Inglaterra. Smith dirigía campamentos de verano cristianos en los años 70 y 80. Los últimos días han renovado mi sentido de vergüenza profunda y prolongada por los fracasos históricos de la Iglesia en Inglaterra en su misión de salvaguardar, dijo Welby en una declaración que llega muy tarde después de años de abuso contra niños y jóvenes adolescentes inocentes. Las noticias ARN News, noticias en español desde Estados Unidos. Durante el último año, Israel ha enviado miles de militares a Gaza y al sur del Líbano. Han llevado a cabo miles de ataques aéreos contra sus enemigos y han gastado cientos de millones de dólares en el uso de su sistema de defensa antiaérea para contrarrestar los misiles y los drones que se lanzan contra el país. El gobierno de Israel calcula que su guerra contra Hamas y Hezbollah podría acabar costando más de 60.000 millones de dólares y han afectado gravemente la economía del pueblo judío. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que Knesset y la Kennedy, el parlamento israelí, en septiembre del año 2024, estábamos en la guerra más larga y más cara en la historia de Israel, y agregó que el costo de la acción militar podría ascender entre 200.000 millones y 250.000 millones de dólares de shekel, entre 54.000 millones y 68.000 millones de dólares. Los bombardeos de Israel en el Líbano y su incursión militar en el sur de ese país, además de los misiles que han lanzado para contrarrestar los ataques aéreos de Irán, seguirán aumentando el costo de esta guerra, informó el encargado económico del pueblo judío. Unos días después de la gran victoria en Estados Unidos de su esposo Donald J. Trump, Melania Trump utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a la nación. La mayoría de los estadounidenses no han confiado. Tan importante responsabilidad está en manos de un hombre seguro, mi esposo Donald J. Trump. Y hasta aquí las noticias en este informe de ARN News, noticias en español desde la ciudad de Nueva York para el mundo. ARN Noticias. Yo soy el reportero cristiano.
Usted ha escuchado lo último en noticias a nivel mundial. ARN Noticias, American Radio News, donde informarte es nuestra responsabilidad.